Nosotros en estos breves minutos tenemos intención de hablar los tres. Primero, gracias a todos por acompañarnos, compañeros de las cátedras y investigadores del instituto. Queríamos sobre todo utilizar este primer ratito para hacer una referencia breve de las bases de este trabajo que estamos presentando. Señalo para allí porque está en pantalla y luego hacer una referencia de cómo llegamos a este punto de nuestra investigación. Bueno, el título del trabajo ya fue dicho y está en pantalla. Desde luego también agradecemos a las comentaristas que van a ocuparse de ponderar entonces y analizar el trabajo. Es un trabajo de teoría más que de historia, está situado en la contemporaneidad, en nuestro presente, y partimos del vínculo entre arquitectura y ciencia, ya que consideramos que este vínculo en los últimos años se ha manifestado muy fuertemente dentro de la teoría contemporánea, y en particular ese vínculo es más enfático justamente en el caso de la relación con las ciencias biológicas, ¿no? Para nosotros eso se ha convertido en un muy interesante campo de exploración. Pensamos que esto tiene que ver con la importancia que en la actualidad han tomado las cuestiones ambientales y también el hecho de ver a la naturaleza y valorar aspectos que tienen que ver con la eficiencia, el rendimiento, optimización de recursos del planeta, o sea, una serie de cuestiones. Entonces, bueno, el propósito de este trabajo que nos planteamos es la interpretación de la condición de la teoría contemporánea a través de textos que entablan una relación particular y que funciona como una analogía o que utiliza analógicamente el campo de la biología. Las dos hipótesis con las que nosotros estamos trabajando en el trabajo que hoy se presenta son: la primera es que los referentes a los que apela hoy la teoría de la arquitectura se han desplazado de la filosofía, el psicoanálisis, el arte, otros aspectos que nosotros hemos trabajado en una primera etapa de nuestra investigación para ubicarse en el ámbito de la ciencia, en forma particular en la biología o en las llamadas ciencias de la vida. Y la segunda hipótesis que presentamos en este trabajo es que dentro de este campo, que incluye lo que puede definirse como morfogenético, se podrían diferenciar distintos niveles y tipos de analogías. Entonces, bueno, el trabajo consiste en la interpretación y análisis de textos que plantean la analogía con la biología y vistos estos también en el devenir histórico, ¿no? O sea, cómo llegamos hasta este punto. Hablando de cómo llegamos a este punto, entonces lo que nosotros queremos presentar, yo lo correría un poquitito para allá, es un poco la historia de esto, cómo llegamos hasta este punto. Nosotros arrancamos con esta investigación con estas investigaciones hace 10 años. En esa primera etapa presentamos una serie de trabajos, como el que se está viendo en pantalla. Presentamos en el 2005 este trabajo de crítica. Justamente el trabajo se llama Fragmentos de teoría, memorias descriptivas de proyectos recientes, donde justamente hacíamos hincapié en, digamos, de cómo se planteaba la teoría o cuáles eran esas configuraciones centrales, conceptuales, que nosotros encontrábamos en la teoría contemporánea. En ese sentido trabajamos sobre todo desde el punto de vista conceptual dos cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con la fragmentación de los discursos en la contemporaneidad, o sea, cómo la teoría ya no hace referencia a marcos estables y completos y permanentemente surgen más bien fragmentos de teoría, de ahí el título, y por otro lado el cruce disciplinar, o sea, cómo en los últimos años cada vez más los arquitectos, para explicar un proyecto, para usarlo como disparador para el proceso proyectual o como marco teórico de su pensamiento respecto de la arquitectura, toma elementos que provienen de distintos campos. Esto lo hemos referido a distintos campos, algunos de los que ya he mencionado, y en particular, por ejemplo, en este caso, trabajamos la relación entre cultura, no me sale la otra palabra que siempre la hemos trabajado, tradición y cultura, perdón, tradición y cultura. En particular, trabajamos el caso del Museo Judío, digamos, la ampliación del Museo de Berlín
con el departamento judío, y esa red de conexiones donde involucra autores, poetas, compositores, filósofos, que realiza Daniel Libeskind como explicación de su proyecto de arquitectura. Y en general, en todos los trabajos que nosotros hemos presentado, como en este que hoy presentamos, abordamos, por un lado, las cuestiones conceptuales y las exploraciones en el sentido epistemológico, y por otro lado una suerte de casuística, por eso mencionaba el caso que se presentó en particular en este trabajo, que van desde las antípodas, los japoneses Toyo Ito o el rosarino Rafael Iglesias y sus referencias a Borges, el ajedrez y el juego del Go, ¿no? O sea, un amplio espectro de relaciones que se establecen desde la arquitectura con otras disciplinas, otros sistemas de pensamiento. Este camino que nosotros seguimos, a ver si lo podemos enderezar un poquito, este camino que nosotros seguimos lo volcamos en este libro, La arquitectura cómplice, teorías de la arquitectura en la contemporaneidad. Nosotros justamente lo que planteamos allí es que esta condición actual de la teoría contemporánea, que tiene que ver con la fragmentación y con la relación con otros campos disciplinares, y la explicación mínima del título, tomamos una frase de Peter Eisenman cuando dice: utilizando una analogía entre la construcción biológica y la arquitectura, esta cadena puede ser traspasada de una a otra, produciendo una arquitectura cómplice de la disciplina que alberga. De ahí el título, y justamente enfatizamos cómo la arquitectura entra en complicidad con otros, o los discursos arquitectónicos o las explicaciones sobre la arquitectura, con otros saberes para alimentar, disparar, que funcionen como una suerte de marco a los procesos de ideación y de materialización de la arquitectura. Bueno, de esto hasta aquí esta primera etapa de nuestras investigaciones. Voy a hacer una pequeña referencia que tiene que ver con la relación entre las investigaciones que estamos haciendo y el trabajo de la cátedra de teoría. Digamos, como dijo Marta, hace 10 años que empezamos con estas investigaciones, y cuando tuvimos que plantearnos, bueno, qué era la teoría contemporánea, que nos parecía un tema interesante para investigar con los estudiantes, digamos, nos encontramos con que, bueno, ya los grandes discursos totalizadores no existían, y indagando, la teoría aparecía como enmarcada en dos modelos. Uno era las antologías, que básicamente nos encontrábamos que había libros de teoría de la arquitectura donde básicamente lo que se hacía era organizar una serie de textos, digamos, escritos por arquitectos, pero en la mayoría de los casos escritos por personajes, en principio, que eran ajenos a la disciplina en términos tradicionales, y que básicamente, en general, estos respondían al mundo anglosajón, y en general, además, todos eran académicos, es decir, todos enseñaban en distintas universidades. La teoría arquitectónica, entonces, aparecía en un primer lugar a partir de estos textos de muy variados en cuanto a temáticas o de vínculo con la arquitectura. Y después, como Marta hablaba del caso de la casuística, nosotros empezamos a indagar sobre un proceso bastante interesante, que era que tal vez como nunca los arquitectos necesitaban o querían escribir sobre sus propios proyectos o cómo operaban cuando proyectaban. Y primero en las revistas de arquitectura, después en las páginas que cada arquitecto tenía, siempre aparecía el material gráfico con un texto, digamos, que acompañaba eso y que lo justificaba, lo explicaba, daba cuenta de qué era el proceso que se había seguido. Y nos pareció que en estos fragmentos, como llamamos de teoría, era un campo interesantísimo para investigar. Entonces, bueno, junto con el tema de nuestro trabajo de investigación,
eso deriva en los cursos con, por ejemplo, trabajar algunos grupos de memoria como para todo el tiempo estar controlando nuestro propio trabajo, confrontando nuestra investigación con la opinión y el trabajo de los estudiantes, y bueno, en algunos casos ellos tienen unos modos de expresión a veces un poco más, digamos, creativos que los que tenemos básicamente nosotros, porque han inventado juegos, han inventado toda una serie de cuestiones como para dar cuenta de este resultado. El otro tema es que la investigación nuestra, de la que hoy vamos a presentar como la primera aproximación, porque es el segundo BASIT con el cual vamos a trabajar. El primero, que terminó ahora, tenía que ver con esta idea del acercamiento del proyecto arquitectónico con lo científico. Digamos, después de todo este periodo que, como decía Marta, está en el libro, los campos, digamos, de referencia eran múltiples. Pareciera que los arquitectos llegaron a un momento que necesitaban cómo acercarse a alguna cosa un poco más racional frente a la dispersión, digamos, que se había planteado en momentos anteriores. Esto creo que es un punto de inflexión que podríamos, no sé, del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera, y indagando eso nos dimos cuenta que en realidad toda esta cuestión de lo científico había tomado, digamos, un camino particular, que era el de la biología, que es el proyecto del UBASIT, que ahora acá empezamos en la programación 2013-2016. Bueno, para terminar con nuestra intervención, yo voy a mencionar algunas de las presentaciones parciales que fuimos haciendo del producto de esta investigación. Y esta imagen que estamos viendo ahí es acerca de un seminario internacional que se realizó en Buenos Aires el año pasado y que a partir del trabajo de la arquitectura cómplice, donde uno de los casos que nosotros planteamos ahí es la relación entre Txumi y la literatura de Georges Perec. Este seminario se realizó en ocasión del 30 aniversario de la muerte de Perec, entonces nos invitaron para presentar un trabajo y que se llamó Perec-Txumi, Diálogos Imaginarios, donde planteamos esta relación entre el proyecto del Parque de la Villette de Txumi y los mecanismos de escritura renovadora que planteó Perec en su obra, fundamentalmente con la célebre novela La vida, instrucciones de uso. Bueno, estos son algunos de los participantes que vinieron a Buenos Aires y otros locales de este seminario internacional, como dije antes. Y estas son algunas de las presentaciones que hicimos también en los últimos años. Esto en las jornadas aquí en la FADU en 2011, de la Secretaría de Investigación, donde presentamos un avance, el estado en el que está la investigación en relación al proyecto UBASIT, con el desarrollo de este caso, que es el proyecto de este museo para Van Gogh en Tailandia, del 2002, donde hay una fuerte relación entre lo que es la denuncia del estado ambiental de la ciudad y la forma arquitectónica. Bueno, es un ejemplo que seguramente muchos de ustedes conocerán porque fue ampliamente publicado, pero es un edificio un edificio tradicional que está recubierto por una gran malla que en determinados momentos del día se carga de electricidad estática y entonces con la adherencia del polvo ambiental redefine la volumetría del edificio y de esa manera denuncia el estado catastrófico de lo que es el ambiente de esa ciudad. Otro de los avances fue también en otra de las jornadas de 2012, que nuevamente hicimos un registro del estado actual de la investigación y la ejemplificación con este caso, que es uno de los proyectos que se presentaron en el concurso internacional para la nueva Biblioteca Nacional Checa. Este es el segundo premio y en este, bueno, es un ejemplo
donde aparece claramente la analogía biológica, en este caso entre la volumetría del edificio y lo que es la morfología de un árbol específico, que es el tilo, un árbol que está muy arraigado tanto en el paisaje como en la historia cultural de lo que es la actual República Checa. Y acá aparece esta analogía planteada desde la imagen, la estructura y la organización de un árbol, planteado en la definición final del edificio. Y por último, esta presentación también de 2012 en el Arquisur, donde acá el caso elegido fue el Reciprocity, que es un proyecto que surgió de un concurso internacional que todos los años organiza una revista mexicana, la revista Évolo, que todos los años plantea un concurso de edificios verticales innovadores. Y esta fue la presentación ganadora de 2011, donde nuevamente hay un planteo muy fuerte de una analogía biológica con la estructura vegetal y el edificio. Bueno, y por último esta imagen que dejaremos aquí para la charla de hoy, donde aparecen estos 4 ejemplos, que son algunos de los ejemplos que están tratados en el avance del trabajo que estamos presentando hoy aquí, que es el edificio de la Kunhaus en Graz, la Biotower, la casa embriológica y tal vez el más conocido de todos, el cubo de agua, el natatorio que se construyó en Beijing, en China, en ocasión de los Juegos Olímpicos. Bueno, eso es todo. Buenos días. Desde ya muchísimas gracias por haberme invitado para comentar el trabajo. Yo conozco a Marta desde hace varios años porque trabajamos en algunos temas referidos a la arquitectura en relación con el medio natural, con el paisaje, y ella integra también el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Bueno, como yo y muchos colegas que somos especialistas en el tema de paisaje. Bueno, este trabajo me pareció un estudio que realmente plantea la complejidad del proceso proyectual visto, así como ellos estuvieron hablando hasta ahora, pero más que nada lo que yo noté es que es un documento que dispara una necesidad de investigar sobre el tema que se está hablando, digamos, tanto por los ejemplos que da, como por la increíble cantidad de raíces que se van desprendiendo de cada uno de los temas. Aquí en este trabajo lo que yo podría aportar es que he visto justamente cómo se da en esta nueva forma de ver el proceso proyectual de la arquitectura a través de la relación con lo biológico, como entendiendo al proceso de diseño como el diseño que integra el objeto arquitectónico no solamente a la función que debe desarrollar o a los modos teóricos que se empleaban en otros momentos, que actualmente también se seguirán empleando, porque también seguiremos relacionando con el arte, relacionando con la historia, relacionando con el contexto, pero a su vez se le está dando mucho mayor énfasis a lo que significa la relación de lo que es la piel del objeto o del elemento arquitectónico o del complejo que se esté pensando, la piel como transferencia hacia lo interno y transferencia hacia lo de afuera. Algo que tal vez haya empezado a surgir en momentos anteriores en este siglo, ya cuando se empezaba a trabajar con fachadas ventiladas o con otro tipo de función a lo que es la forma de la arquitectura. Hacer una arquitectura no solamente por lo que es
lo que se ve de ella o lo que se puede utilizar de ella, sino también por lo que significa la transición entre lo que es el adentro al afuera y el afuera al adentro. Tal vez no interese mucho qué es lo que está pasando internamente, seguramente las funciones de cada uno de los lugares van a ser determinadas, pero lo más fuerte de todo esto tiene que ver con la complejidad que significa colocar un elemento arquitectónico en un sitio, qué significa el contexto, qué significa las distintas relaciones que se producen una vez que se piensa ese elemento en base a quién lo va a usar, a dónde va a estar y a qué es lo que nos va a transmitir en realidad una vez que ya está en su devenir. Bueno, yo quería plantear algunos puntos con respecto a este tema, en que la búsqueda de esto también tiene que ver con la idea de sostenibilidad o sustentabilidad, debido a que los sistemas en general fabricados por el hombre tienen estructuras tal vez más simples que lo que son los complejos biológicos. El complejo biológico es un sistema que de por sí tiene las relaciones internas de tal modo que daría un resultado donde los procesos siempre van a ser exitosos. Digamos que la naturaleza genera una relación entre sus partes que sana, que se adapta y que va dando distintas respuestas en modos diferentes a lo que son las obras que terminan en sí mismas o que simplemente se insertan en un lugar. Digamos, de lo simple a lo complejo, de lo lineal en las conexiones a los flujos de recursos, a los circuitos que se realimentan, de lo monofuncional a las interconexiones y sistemas que se van dando dentro del esquema de lo que se está creando. La falta de residuos que dejan los sistemas naturales, o por lo menos la búsqueda de un menor residuo, la no utilización de toxinas a largo plazo. Digamos, los procesos biológicos se tratan de mimetizar con procesos que sean mucho más limpios en sus funcionamientos, así como de lo centralizado a lo monocultural que teníamos en los esquemas anteriores a una diversidad y utilización de distintas tendencias y distintas relaciones que toma lo biológico. Bueno, en uno de los ejemplos que estamos viendo aquí sería la piel de Beijing. Es una piel muy compleja, que está realizada con burbujas tal vez lo conocen, está realizada con burbujas llenas de aire y que reacciona diferente de acuerdo a lo que está sucediendo en su interior. De día es una burbuja que casi deja pasar la luz y de noche toma diferentes colores visto desde afuera, es decir, que tiene como una visión diferente de acuerdo al calor que se esté generando en su interior. De todos modos, todas estas estructuras están muy, relacionadas con la forma también en que se van a
mantener, ¿no? Digamos, hay que este tipo de approach de la arquitectura también tiene que tener en cuenta cómo esto va a seguir, es decir, hay que tener en cuenta que hay que mantener y hay que tener en cuenta que las cosas tienen una cierta degradación que va a haber que monitorear, digamos. Ya en el tema de Beijing hubo algunos casos en que hay gente que se sintió incómoda en su interior debido a ciertos olores que se desprendían de algunos lugares, etcétera. Quiere decir que hay que mantener a todo este sistema. No es solamente un proceso de diseño, sino que también es un proceso que evoluciona. Es decir, ya el diseño no es un diseño que termina en el objeto que se realizó, sino que continúa. Lo mismo que diseñar tampoco es tampoco es una actividad que es en sí misma, sino que es una actividad de investigación y de interdisciplina. Bueno, unos temas que me gustaría comentarles es que los procesos biológicos han incurrido en la biomimesis. La biomimesis tiende a usar materiales fácilmente accesibles, a construir los principios de uno a uno, a mantener la integridad constante, a sanar lo que se hace en el momento en que se ven los distintos efectos producidos por el uso y a tratar siempre de mejorarlo. Adaptar estos cambios a los distintos condicionantes que tiene el medio. Integrar lo inesperado, integrar lo que realmente a veces uno no lo toma porque piensa que es erróneo. Bueno, integrarlo dentro del proceso de pensar y de analizar, replicar estrategias exitosas y evolucionar para sobrevivir. Bueno, en base a todos estos parámetros y muchos más que se van investigando y que se van adaptando a los distintos procesos proyectuales. Por ejemplo, hay nuevos sistemas que tratan de remediar situaciones ambientales, como los trípods, que son árboles que no son biológicos, sino que son árboles artificiales, que tienen en sus ramificaciones unos corimbos donde hay células que transforman el carbono en oxígeno, y son investigaciones que se están tratando de realizar como para poder encontrar una forma más sustentable en las ciudades. Por lo tanto, el diseño pasa a ser un tema más participativo, más interdisciplinario y siempre de investigación. Así que bueno, esto es lo que yo quería comentar acerca de este trabajo, que me parece muy disparador y que da una energía para seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. El análisis que a mí se me ocurrió con este trabajo parte del título mismo del trabajo que ellos proponen. Además, conozco mucho a los investigadores y me interesó mucho el aporte que hace este trabajo a la teoría de la arquitectura. Ya como Julio lo planteó desde la cátedra, es un nuevo sistema de pensamiento para pensar la teoría en cuanto a la arquitectura en el siglo XXI. Y me gustaría primero plantear cómo ellos armaron este trabajo. Yo sé que todo el mundo por ahí lo recibió y lo lee.
Pero es interesante la forma en que ellos van acercándose hasta llegar justamente a lo que vemos allí, que son los 4 ejemplos que, más allá de sus valoraciones concretas en cuanto a lo que pensemos si es una buena arquitectura más o menos, si sirve o no sirve, que es lo que uno se plantea cuando lee una memoria descriptiva, en realidad es esta cuestión de cómo se está pensando la teoría de la arquitectura en este nuevo siglo y los paradigmas con los que nos enfrentamos. Por eso, bueno, Marta planteó las 2 hipótesis con esta cuestión del desplazamiento desde la filosofía o la literatura a otro campo, fuera del campo disciplinar, que es la ciencia. Y ellos se preguntan, ¿cuáles son los distintos modos en que la analogía puede servir como modelo de pensamiento para nuestra disciplina? ¿Qué tipo de vínculos se establece entre la biología o la ciencia, en este caso es la biología dentro de la ciencia, con la arquitectura, que uno lo lee, bueno, ¿cuál es el vínculo? Ya la arquitecta ya nos comentó sobradamente sobre, bueno, cómo interviene la biología y si es posible relacionar los modelos de las ciencias biológicas con conceptos teóricos dentro de la proyectación dentro de nuestro campo. Lo primero que hacen en el trabajo es justamente plantear este tema de la analogía y la arquitectura y plantear qué es la analogía. Y bueno, yo rescaté dos tipos, digamos, de explicación. Ellos lo hacen sobre la base de múltiples autores. Uno puede encontrar una diversidad de autores dentro de lo que es el trabajo en sí mismo, ya sea porque los traen ellos o porque está dentro de textos que ellos analizan. Y de acá tenemos dos posibilidades. Una es la semejanza, o sea, uno dice que una cosa es análoga cuando se asemeja a otra, y por el otro lado están las analogías del orden estructural. Y traen el ejemplo de Le Corbusier. Cuando Le Corbusier habla de la máquina de habitar, no está produciendo una máquina, sino que hace la analogía de la máquina con la vivienda y produce una vivienda, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos esta parte de lo que es las analogías estructurales. También hacen recurren también a la historia, este tema de las analogías, todavía sin entrar en la cuestión biológica, pero sí acercándose con el tema de las cuestiones históricas que sí aparecen en los textos que nosotros enseñamos en historia, como son los tratados de la arquitectura, y cuántas veces encontramos la analogía del cuerpo humano con las plantas de las iglesias, sobre todo el Cristo crucificado, o en el Tratado de Palladio también que se encuentran, que son, digamos, con un proceso y con un principio de mímesis. Y después sí aparece un tema muy interesante, que ellos lo llaman interpretaciones, que lo hacen sobre la base de 2 textos fundamentales. Uno es el de Peter Collins y otro es el de Steadman, de Philip Steadman. Lo que me resultó muy interesante cuando leía estos textos es que el texto de Peter Collins, uno lo leyó durante la carrera, uno lo leyó siendo docente y lo transmite en historia. Ahora, ellos hacen un enfoque diferente al que nosotros tenemos aprendido del texto de Collins, que es justamente tomar esos 4 capítulos donde Collins se dedica justamente al tema de las analogías. También concluyen que ni Collins ni Steadman plantean realmente qué es la analogía biológica, porque no la definen, pero sí utilizan, de hecho el texto de Collins aparece una clasificación, lo mismo que en el texto de Steadman, aparecen clasificaciones con respecto a la analogía, y toman la analogía biológica, la mecánica, gastronómica, lingüística, es decir, que le da un nombre a cada uno de esos 4 capítulos. También es interesante que ellos lo hacen dentro de lo que también estamos acostumbrados a trabajar con el alumnado, que es la interpretación de los textos y desde dónde se escriben estos textos. Y ellos reparan en que justamente el texto de Collins es un texto de 1965, hecho que no se puede soslayar, y qué es lo que pasaba con la arquitectura en esos años y cuál era esta revisión, y cómo Collins también usa este texto, digamos, en una actitud un poco contestataria al movimiento moderno. Por eso lo empieza en el siglo XVIII y lo termina en 1950. En el caso de Steadman ya es un libro
más nuevo, es un libro del año 79, pero además lo que tenía de novedad el texto de Steedman, Steedman se dedica específicamente a estos temas de la biología y se dedica a investigar estas cuestiones, que hace una reedición en el año 2008, con lo cual incorpora también otro tema que ellos también traen en el trabajo, que son los sistemas digitales. Bueno, dicho esto, también toman otro concepto más, que es cómo se van acercando también a esta casuística, a estos casos que ellos plantean con el uso de la biología dentro de lo que es la arquitectura, cuando analizan un concepto que es el concepto de morfogénesis. En el caso de Steedman, si bien Steedman también trabaja con la biología y trae los elementos digitales, van a ser altamente funcionales al estudio que ellos hacen también de la morfogénesis. Es decir, ellos explican a través de cómo aparece este nuevo paradigma dentro de lo que es el siglo XXI y la utilización de la naturaleza. Ya Collins en su momento habla del ambiente, pero lo relativiza. Y hoy en día no solamente los temas de sustentabilidad, tal como escuchamos hace un rato, sino también esta cuestión de ver a la naturaleza como un elemento que nos puede servir a los efectos de la proyectación. Ellos hablan de esto de morfogénesis, como que se utiliza mucho en biología, esta terminología de ver cómo se organizan los organismos y las cuestiones complejas dentro de los organismos, y además lo podemos mezclar con los sistemas digitales, que ya no son solamente útiles a nivel de representaciones analógicas, es decir, no lo necesitamos solamente para la representación en la arquitectura, sino que en este momento lo usamos para la proyectación. Es decir, buscamos a través de lo digital poder conformar estas cuestiones. Y por último, el tema de los casos que empiezan a ser evidentes o empiezan a descubrir dentro de lo que son las memorias de estos casos planteados, en donde se puede empezar a ver de qué manera se usa la biología. Por eso decía en un principio, más allá de una valoración sobre si la arquitectura es una arquitectura interesante o no, que de hecho en algunos casos sí, lo vemos como muy interesante, pero a mí también me disparó esto de mirar estos proyectos desde otra perspectiva. Por ejemplo, el tema del water cube, que es el cubo de agua proyectado para Beijing, en la cátedra de teoría, yo también pertenezco a una cátedra de teoría, también lo habíamos analizado desde otra perspectiva, ¿no? De la perspectiva de los Juegos Olímpicos y, caramba, cuando uno se puede mirar esta faceta, me pasó lo mismo que analizando los textos de Collins. O sea, desde qué otro lugar uno vuelve a los textos o vuelve a la arquitectura y se pueden plantear nuevas formas. Por eso me parece que, además, si bien en el trabajo no quedó tan explícito el tema de la transferencia hacia el alumno, que me parece un campo riquísimo, Julio ya lo explicó bastante con su cátedra de teoría. Además de, como dijo la arquitecta hace un rato, es un disparador para nuevas investigaciones. Creo que abren todo un panorama. A ver. Primero, bueno, quería decir, primero, quería hacer los habituales y en este caso justificados alabanzas al trabajo en términos de su interés y incluso su excelente, digamos, retórica, es decir, está muy bien escrito y es agradable de leer, por lo tanto. Y segundo, quiero destacar también la cuestión que se nos presentó, pero vale la pena reforzarlo, de que este trabajo implica una etapa de una acumulación de experiencia y pensamiento del grupo, ¿no? A través de lo que nos mostraron y otras cosas que conocemos. Eso también me parece digno de valor. Y después, digo, no es para discutir. Hay dos cosas que quiero decir que no son para discutirlas hoy, pero quiero decirlas porque no estoy totalmente de acuerdo. Me parece que claramente sigue siendo un trabajo de historia. La diferencia está en que es una historia más reciente o más fresca o más maleable que la que habitualmente barajamos, pero esto, dicho sea de paso, siendo los límites entre teoría, historia y crítica incluso bastante opinables muchas veces, digo, me parece que no es impertinente que tratemos esto acá, es historia al fin y al cabo. Ha sucedido, son cosas que han pasado y por eso nos preguntamos cuál es su sentido, ¿no?
En lo que estoy totalmente de acuerdo, pero lo voy a decir a condición de que no lo discutamos hoy, es que se han acabado los grandes relatos. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Sí, creo que los grandes relatos subsisten, pero me parece que es materia para eventualmente un seminario futuro en el instituto, porque no lo vamos a resolver hoy, ni mucho menos. Y después, entrando en tema, lo que quería decir es básicamente 2 o 3 cosas. Por un lado, aquí estuvo el año pasado Héctor Palma, el autor de Metáforas en la evolución de las ciencias, texto que hemos seguido recomendando y usando. Y quiero decir 2 cosas. Mira, por un lado, usa la palabra metáfora, que no sé si Sara la mencionó recién, pero bueno, hay zonas del trabajo de ustedes que, digamos, merecen mejor el concepto de metáfora que el de analogía. Es una discusión. Es evidente que debe haber una discusión ahí, claro, claro. Y segundo, que en lo tocante a esta cuestión, Palma habla de una cuestión que él llama la metáfora sistémica, es decir, aquellas metáforas que son fundantes de diferentes disciplinas, por un lado, y que por el otro fluyen entre las disciplinas incluso. Y él incluso trajo acá el concepto de tráfico de metáforas. Así que entre las disciplinas hay tráfico de metáforas. Y lo dijo casi diría en el sentido más, digamos, malicioso de la cuestión. Es decir, hay un tráfico de metáforas. A veces también puede ser inocente, pero muchas veces sucede. Entonces, aquí estamos ante un tráfico de metáforas entre la biología y la arquitectura. Existe un tránsito, si no gusta la palabra tráfico. Y esas metáforas otorgan, digamos, como una especie de soporte a... es también el paradigma de Kuhn, ¿no? Sin duda, pero otorgan un soporte a todo el dispositivo disciplinario de cada momento. Ahora, el problema que yo veo, otro problema que tal vez también estén discutiendo ustedes, es que ustedes dan como un suelo, como si fuera más seguro el suelo de la biología. Y la biología también está sujeta al tráfico de metáforas. Es un suelo tan inseguro como el suelo de la arquitectura. Y de hecho, y lo muestra muy bien Palma en su trabajo, la biología ha sufrido, digamos, la introducción de la metáfora funcionalista, la metáfora evolucionista, etc. Por lo tanto, no es un suelo más seguro. Todas las disciplinas son relativamente inseguras, e incluso yo agregaría, y todas están sujetas, que es otro aspecto de la cuestión, a una pelea política dentro de su campo intelectual, donde el tránsito de metáforas es usado como herramienta de hegemonía disciplinaria, y la biología también. Por lo tanto, una observación que yo haría es, no demos por más seguro la biología que la arquitectura, porque a veces nos tentamos de porque la biología lleva con más pompa el título de ciencia, parecería ser un suelo confiable y hasta, digamos, una teología segura. Pero yo creo que eso también podemos discutirlo. Y después de Palma y otros autores, Kuhn, Feyerabend, etc., es más evidente que en ningún otro caso. Bueno, por último, lo que quería decir, tal vez ustedes lo conozcan, pero quisiera ponerlo sobre la mesa, es la curiosa evolución del concepto de autopoiesis, que tal vez ustedes hayan barajado, pero no está en el trabajo. La autopoiesis es el origen de una muy curiosa, digamos, circulación de metáforas que ha habido en los últimos tiempos, que terminó en el estilo paramétrico, que ustedes sí mencionan, pero que se inicia curiosamente en la obra de 2 biólogos chilenos, que son Maturana y Varela, el segundo fallecido y tipo de un gran valor, que empezaron a hacer ciertas especulaciones sobre la capacidad de las moléculas de autorregenerarse en función de autocrearse, por eso autopoiesis, recrearse, en función de sus... otorgándoles, por tanto, una autonomía con respecto al medio, ¿no? Al medio físico en que se encontraran. Este concepto de la autopoiesis fue tomado por Luhmann, un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, que constituyó entonces una sociología de sistemas, de la cual fueron a brevar algunos teóricos de la arquitectura como Schumacher, que es un poco el comisario ideológico de Zaha Hadid, ¿sí? Que dice, la arquitectura puede comportarse en el sentido de la autopoiesis, digamos, regenerándose por el propio, digamos, las propias reelaboraciones que hace en sus conexiones con el medio. Con grandes dificultades pasadas por alto, como que, por ejemplo, Varela
en su momento, enterado de que Luhmann había tomado la autopoiesis para sociología, dijo, yo la verdad ni se me ocurría la posibilidad y, digamos, condeno totalmente que estén usando esta cuestión biológica para la sociología. Lo cual, bueno, lo hizo Mella Luhmann, que estaba a muchos miles de kilómetros de distancia y en otra disciplina, pero indico, estos tránsitos de metáfora tampoco se cumplen sin afectar, es decir, sin daños colaterales para las disciplinas. Y esto termina, por ejemplo, en el estilo paramétrico. Ahora, una cosa que no podemos perder de vista es que esta cuestión que viene de la autopoiesis en cuanto a lo molecular pasa por una sociología muy curiosa, que es la de Luhmann, una sociología al fin y al cabo conductista, acaba en una postulación que, bueno, nosotros hemos hecho una síntesis de esta problemática en un artículo en Suma, en la Suma 120, ¿no?, que se llama Autopoiesis y estilo paramétrico. Termina en una postura absolutamente autonomista, esta cuestión en la cual Schumacher dice, los arquitectos solo hablamos con el medio a través de nuestras obras, porque no hay ningún otro intercambio de comunicaciones, ni de informaciones, ni de discursos. Somos autopoiéticos. Nos encargamos nosotros de ver cómo están las cosas y no tenemos que hablar con ningún otro tipo de seres que los propios arquitectos. Entonces digo, fíjense qué curioso que toda esta voltereta, ¿no?, biológica, sociológica, etcétera, culmina en un discurso absolutamente aristocrático y hasta diríamos autista, para ser exacto, ¿eh? Y cómo estas metáforas, por eso insisto, hay que ver cómo circulan y ver para qué sirven en cada caso, ¿no? Sí, yo quisiera un poco hablando... Yo terminé. ¿Pero no hay otros en la lista? No, quería decir dos cosas con respecto a lo que dijo Mario sobre el tema de la historia, ¿no? En realidad, nosotros después de 10 años ya podemos hacer como una historia de nuestra historia y podemos historizar, digamos, por dónde han ido cambiando, como un poco indicaba Marta, los referentes extradisciplinares que los arquitectos han empezado a tomar, pasando, bueno, desde la filosofía hoy a la ciencia. Lo segundo es que nosotros no estamos convencidos de que la ciencia sea seguridad, digamos, en un momento, digamos, después de las grandes utilizaciones de los programas digitales para estos edificios que se creaban básicamente cuyo valor más importante era la forma original, sin demasiadas explicaciones más que convertirlos casi en hechos artísticos, digamos, nos parece que acercarse a la ciencia intentaba, por lo menos en el último tiempo, que los arquitectos entraran como en ciertos caminos de explicaciones más racionales. Y con respecto a lo de la circulación de las metáforas, es interesante porque con respecto, por ejemplo, al tema de la representación de la cadena del ADN. Que bueno, hay un autor que dice, en realidad, esa figura, digamos, de la doble helicoide que los biólogos o los descubridores del ADN utilizan y que se da por sentada que es una creación biológica, dice, ¿no habrán visto, por ejemplo, la escalera del castillo de Chambord, que como imagen ha circulado? Es decir, ¿no será que en realidad los biólogos también miran los libros de arquitectura y a lo mejor esa imagen, que es una imagen que no existe en la realidad, sino que... Sí, claro. Digamos, ¿no habrá sido que ha sido una ocurrencia de un arquitecto? Bueno, creo que este tránsito del que vos hablabas, digamos, también pasa por distintos lugares. No, un tema que tenía que ver con la hipótesis, con una de las hipótesis que comentó Marta, que yo lo leí en el trabajo. Y me pareció, a mí lo que me llamó la atención en realidad no es el tema biológico, sino el tema de lo contemporáneo, curiosamente, ahí. Porque yo me preguntaba a dónde empezaba esto de la contemporaneidad de la idea de lo biológico, porque todos sabemos que la analogía acompaña a la arquitectura desde que existe el Tratado de la Arquitectura, lo dice Vitruvio, esto. Y Vitruvio habla de la analogía directamente del edificio con los cuerpos. Pero dice algo más que a mí me llamó la atención cuando vos hablaste, Marta, del desplazamiento a la ciencia. Vitruvio ya habla de la arquitectura
como parte de la ciencia. Habla de artes y de ciencias simultáneamente, las dos cosas. Entonces, algo se me está escapando en la hipótesis con la palabra contemporáneo, ¿no? Porque ¿en qué momento ustedes marcan, que no lo veo en el trabajo, o sea, más allá de Collins, ¿no? Pero Collins justamente, como bien dijo Sara, lo hemos leído todos, y lo de la analogía le diría que para mí fue uno de los libros que más me marcó de todos los que leí en la cátedra de Felito cuando estudiaba historia, me pareció fascinante el libro ese, de la interpretación que hacía. Pero me parece insuficiente la marca en Collins, eso es lo que quiero decir, para decirlo claramente. Me parece, o me está faltando algo en la fundamentación, o algo no entendí, o en qué momento aparece este desplazamiento a lo contemporáneo. Porque si entendemos que la biología acompaña a la arquitectura, en doble sentido, porque la acompaña desde el punto de vista epistemológico, o sea, todos sabemos que las metáforas es un argumento de la ciencia que construye conocimiento. O sea, la metáfora es un tema estudiado en epistemología, el pensamiento metafórico es un tema que hay bibliotecas enteras sobre eso, ¿no? Pero por otro lado, tiene una faz didáctica, además. La biología ha tenido una función pedagógica cuando sí quiso explicar prácticamente todo. La segunda página del libro de Fletcher, para utilizar algo que todos hemos visto alguna vez, es un árbol de estilos básicamente sostenido por Darwin, por la teoría de la evolución. Hace una curiosísima y hoy por hoy hasta desopilante, podríamos decir, teoría evolutiva aplicada a los estilos arquitectónicos, Fletcher. O sea, ¿por qué? Evidentemente la función no era epistemológica, ahí quería explicar, o tal vez sí, quería explicar didácticamente de dónde venía la raíz, y utiliza la biología como una metáfora explicativa. O sea que la biología acompaña a la arquitectura desde que hay un libro que creo que no está citado en el texto que se llama Edificios Cuerpo, de un historiador español, Juan Antonio Ramírez. Alberto, el de cine, Juan Antonio Ramírez, el de arquitectura y cine, sí, tiene un edificio que se llama un libro que se llama Edificios Cuerpo, donde explica estas cuestiones bastante bien. La pregunta es, resumiendo, lo contemporáneo. Eso es así de sencillito. No, la verdad que a mí también me parece que es muy auspicioso volver a trabajos sobre historia de la arquitectura, porque en el instituto, si bien es uno de nuestros ejes, a veces no lo centramos tanto este último tiempo, porque tenemos temas de ciudad y tenemos temas de historia cultural, y la verdad que eso me parece que es bien interesante. También esa doble preocupación que está por el trabajo, es decir, por un lado, encontrar claves para comprender las lógicas del diseño, porque yo creo que tiene como un doble objetivo, entender las lógicas del diseño y al mismo tiempo encontrar claves para comprender las lógicas de aquellos que diseñan. O sea, es como esta doble dimensión de la crítica y de la historia que me parece que son desafíos. En ese sentido yo tenía dos preguntas y me acordé mucho de un trabajo de Horacio. Horacio tiene un trabajo que se publicó en Anales, que trabaja sobre la ciudad y justamente trabaja sobre metáforas y analogías. Y en ese sentido me parece que es bien interesante porque él habla de la analogía biológica, pero también habla de lo orgánico y lo mecánico en estas dimensiones. Entonces ahí iban mis preguntas un poco, ¿no? O sea, ustedes tienen una primera parte que es una suerte como estado de la cuestión, que hablaba Sara, de autores que tratan como la analogía biológica. De repente hay una parte de Nigel Cross, que desde la lingüística, creo que Cross, ustedes dicen del 86, él dice, bueno, la analogía es más tradicional, en cambio la abducción tomada como de la lingüística es como más innovador. Entonces, ¿cómo veían eso? Esa por un lado. Y por el segundo lado es cuando ustedes aplican esa lógica a esta dimensión del diseño, la pregunta que yo me hacía es, y bueno, lo que me parece que estuvo dando vuelta en estas preguntas es, aquellos que diseñan, las referencias de aquellos que diseñan son bastante más difusas.
O sea, más que citas bibliográficas como hacemos en la academia, que decimos tal cosa viene de tal lugar, remiten a un universo como mucho más difuso. O sea, las citas son más alusivas, son fragmentos alusivos que citas orgánicas. Entonces, en ese sentido, digo, junto con estas analogías biológicas, ¿no hay otro tipo de analogías? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es cómo, frente a eso, usamos esta analogía biológica como dimensión de análisis. Esos eran un poco los comentarios. Sí, lo que noto, digamos, es que la cuestión aquí del diseño muchas veces no termina en un hecho construido, sino que en todas estas investigaciones proyectuales, muchas de los resultados terminan siendo nuevos elementos para volver a analizar y para volver a teorizar, y quedan como también ejemplos para entender cuáles fueron los distintos mecanismos que llevaron a los análisis para llegar a diversos resultados. En general, lo que veo como un poco diferente en la contemporaneidad de la arquitectura incurriendo en temas de biología es un poco los traslados de las ciencias unas hacia las otras y la interdisciplina como disciplina también de diseño. Digamos que ahí es una innovación tal vez, que no sé si realmente es tanta innovación, sino que a lo mejor sí se refiere a una conducta diferente del proyectista o del que va a elaborar un diseño donde incorpora saberes que no tiene y acepta que existen otros saberes, además de la creatividad que va a utilizar en el diseño y de su propio saber. Es una apertura y una forma también de ablandar podríamos decir, las pieles entre las ciencias, ¿no? Bueno, eso era lo que quería acotar. No, yo lo que quería aclarar es que nosotros en nuestro trabajo no planteamos que la analogía entre arquitectura y biología comienza con la contemporaneidad, sino que es un dato que define la contemporaneidad de la teoría actual, digamos, o que la teoría actual está caracterizada por cierta tendencia a establecer analogías entre la biología y la arquitectura. Como bien decía Horacio, la analogía entre biología y arquitectura es tan remota como el origen de la teoría arquitectónica, o sea, la edición del Tratado de Vitruvio. Pero cuando hacíamos la presentación y vimos el ejemplo del proyecto para la Biblioteca Nacional Checa, yo señalaba que en ese caso la analogía tenía 3 niveles, y uno es el de la imagen formal, otro es el de la estructura y otro es el de la organización. E históricamente, si nosotros vamos a Vitruvio, lo que Vitruvio señala es justamente la analogía de la imagen en la arquitectura respecto de productos biológicos como pueden ser el cuerpo humano. Cuando Vitruvio hace la relación entre la estructura del orden y el cuerpo humano, está señalando nada más que una analogía en términos de imagen, no va más allá de eso, ¿sí? Muchos de estos ejemplos contemporáneos tienen que ver con una analogía que tiene que ver con el funcionamiento de los edificios, con el comportamiento, con la evolución, con la modificación de la arquitectura en los tiempos de uso. Y ahí sí creo que esta nueva manera de ver la analogía, o esta manera mucho más compleja de establecer analogía entre arquitectura y biología, sí creo que es un dato mucho más contemporáneo, que no arranca en el presente ni en las últimas 2 décadas, que seguramente, como lo sitúa Collins, aparece ya en el siglo XVIII, pero no me parece que sea algo que podamos rastrear mucho más en el tiempo, ¿no? Esta idea
de la analogía entendida en términos de mayor complejidad. Por otro lado, creo que respecto de lo que decía Alicia, tal vez no quedó del todo claro, y me pregunto ahora si queda claro en el trabajo, justamente por esto de la historia que tiene el trabajar con estos temas, es que nosotros trabajamos exclusivamente con memorias descriptivas de proyectos, o sea, con aquellos textos que los arquitectos producen para explicar el origen, la génesis, el desarrollo de cada uno de sus proyectos. O sea que no es que nosotros seleccionamos edificios o proyectos y después intentamos verificar si existe o no analogía biológica o analogía con alguna otra disciplina, sino que nosotros cuando decimos acá se está estableciendo una analogía biológica con este edificio, es porque antes el que produjo ese proyecto, el que proyectó ese edificio, lo había señalado, ¿sí? Y por otro lado, el porqué de la analogía biológica, Marta señalaba al principio que nosotros cuando comenzamos a trabajar con las memorias, en ese momento decíamos las memorias actuales de edificios, arrancábamos con memorias de la década del 70, 80, la dispersión de las referencias en las analogías parecía ser mucho más universal, ¿no? Desde haber encontrado memorias descriptivas donde los autores señalaban analogías con el moiré, ¿no? Que es una tela que tiene una textura de cierta riqueza, o a proyectos donde las analogías tenían que ver con las deformaciones digitales de fotos satelitales del medio donde ese edificio se iba a instalar, o a las analogías poéticas o musicales que estableció Libeskind en tanto de los proyectos, vemos como que en los últimos años hay una tendencia a que el campo ese más universal de las analogías, o ese campo de disciplinas hacia los cuales los arquitectos recurren para establecer analogías, se estaba limitando fundamentalmente a lo científico y con mayor especificidad a lo biológico. Pero eso no quita que hay muchos otros arquitectos que están trabajando con otros tipos de analogías también. Quisiera agregar algo respecto a la palabra que vos mencionabas, Horacio, de contemporáneo, en el sentido, veo que igual que no está en el texto de las hipótesis, pero sí está en el concepto del trabajo, por supuesto, y digamos, al escucharte a vos y también a Alicia, me daba cuenta que uno viene trabajando y produciendo trabajos y manejándose con una serie de, digamos, siempre está tironeado un poco entre lo que es lo conceptual, los casos, las cuestiones de cuántos casos toma, de qué manera, cuánto de aleatorio, cuánto de justificado. Digamos, cuando uno trabaja bastante el campo, un campo así tan amplio y diverso de las últimas décadas, bueno, permanentemente se está viendo qué ponderación utiliza para seleccionar esos casos, ¿no? A mí este es un tema que a lo largo de la investigación siempre me ha vuelto loca, y también cuando hice la tesis de doctorado y todo, porque uno dice, bueno, si yo voy a afirmar que hay una tendencia en un ámbito, en un mundo, en una situación más o menos acotada espacio-temporalmente, qué cantidad de casos tomo, ¿no? Yo me acuerdo que esto lo hablaba mucho con Samaja, que trabaja mucho, digamos, los que trabajan más en campos más vinculados con lo que antes se llamaba las ciencias duras, parece que siempre están también tratando de justificar cómo buscan esas muestras, ¿no? Cuáles serían las más pertinentes, ¿no? Y en este caso la sensación que tuve escuchándolos a ustedes es que algunas cuestiones dentro del trabajo las damos como por sentadas, en el sentido de que por ahí fuimos un poco crípticos en algunas cuestiones del trabajo, en el sentido de decir que lo contemporáneo, digamos,
trabajo de campo en los últimos 10 años y según los senderos itinerarios que nosotros fuimos siguiendo en el trabajo, podemos afirmar esta cuestión de que hay, mientras que antes en muchos de los ejemplos que se difundían, se publicaban o se utilizaban en los concursos para justificar un rumbo proyectual, estaban vinculados con otras áreas de saberes y que en la actualidad la biología parece ocupar este lugar tan central. Eso no quita que sea nuevo esto, desde luego. Por eso lo de lo contemporáneo está aplicado sobre todo en un trabajo de campo que nosotros fuimos realizando y en el marco de ciertos recortes que hicimos y ciertas decisiones y publicaciones que tomamos para asegurarlo, ¿no? En ese sentido pudimos marcar este término de afirmación en el sentido de esa tendencia dentro de estos fragmentos de teoría, ¿no? Eso es una cosa un poco también vinculado con lo que decía Alicia, que en eso cabe lo de lo fragmentario, ¿no? En el sentido de que son escritos que van adaptándose y variando, no solamente, digamos, en distintos ámbitos, sino también dentro de la producción de un mismo arquitecto, ¿no? Que va produciendo fragmentos teóricos para justificar sus obras y eso también va cambiando a lo largo de su misma producción. Un poco también ciertas cosas que decía Alicia, esta cuestión entre la abducción y la analogía. Bueno, justamente Samaja trabajó muchísimo este tema y él en realidad lo emparentaba, ¿no? Para Samaja, digamos, la analogía en realidad era la abducción, ¿no? El tipo de ese conocimiento. Después, con respecto a lo de las citas alusivas que vos decías, otra de las cuestiones que nosotros hemos descubierto en este proceso es que en las memorias de los 80, de los 90, había una densidad teórica mucho más intensa de las que encontramos actualmente. Digamos, donde uno encontraba escritos que habitualmente eran mucho más extensos y donde, digamos, se explicitaba de manera por ahí más evidente o con más argumentos estos parentescos o estas analogías. Hoy, digamos, las cosas aparecen con este carácter alusivo, por ahí que vos decías, aparecen, no sé, palabras, digamos, que nos remiten a lo biológico, pero no por ahí hay una referencia directa a alguna cuestión particular, o en algunos casos sí, digamos. Puede ser lo que dice Marta, porque ahora que los escucho a ustedes, escucho todo lo demás, entonces uno dice, bueno, finalmente a lo mejor es biológica, teoría contemporánea, analogía biológica, ¿no? O sea, y por de pronto el material en sí de las memorias que estaba presente y que de repente va y viene, porque de repente uno entra a la teoría y se olvida de las memorias, también es una ayuda, porque es un plano, es un material específico sobre el que ustedes arman el análisis que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con un discurso, tiene que ver... Entonces me parece que eso por ahí lo cierra un poco más. Puede ser que en los trabajos hay muchos implícitos de ustedes que a veces cuando yo no lo conocía llama la atención, pero de todos modos esto de la inducción, de la abducción y de la analogía es interesante, como lo plantean ahí, ¿no? Porque hace como una tensión entre qué es la innovación y qué es la tradición. Ustedes han trabajado sobre las argumentaciones de una serie de diseñadores acerca del trabajo propio de cada uno de ellos sobre esas argumentaciones. Entonces, pareciera ser que ustedes han hecho una teorigrafía, si cabe el término, en lugar de historiografía, una teorigrafía. Y yo la pregunta es esta, ¿en qué se diferencia esta recopilación antológica, digamos, de las argumentaciones de los diseñadores acerca de su propio trabajo, de lo que decía Valentino, de que querían salirse de esas antologías
que generalmente no daban cuenta de una teoría de la arquitectura, sino que reseñaban distintos... O sea, ¿por qué no trabajaron sobre los teóricos directamente? No, porque, que los hay. Digamos, las antologías en realidad aparecían como el modelo de la teoría arquitectónica, uno de los modelos posibles de la teoría arquitectónica contemporánea. ¿Y este es otro modelo? Y este es como un modelo que entra por otro lado. Digamos, quiero decir, si uno tuviese que decir cuál es el último libro de teoría de arquitectura que se escribió en el siglo XX o en el siglo XXI, es muy difícil. Yo digo que por ahí, no sé, diría que fue el libro Small, Medium, Large, que es lo que de Kohlhaas, que es lo que podría parecer a un libro de teoría de la arquitectura, pero después, digamos, no encontrás textos. Si uno revisa las bibliografías, no encontrás textos, así como es muy difícil, digamos, en los últimos años, por ejemplo, la renovación de los libros sobre las historias de la arquitectura, digamos. Uno va a las bibliografías y en general se encuentran con libros que tratan temas muy específicos, básicamente tratan temas de personajes, pero estas construcciones, digamos, que nosotros habitualmente usamos, los libros generales de historia de la arquitectura, pareciera que se terminó ese momento, por lo menos, de escritura de ese tipo de textos, para dar paso a estas cuestiones mucho más fragmentarias, acotadas. Se nota también en las tesis, por ejemplo, de doctorados, digamos que siempre son periodos o temas muy acotados. Y me parece que en la teoría pasa una cosa similar, ¿no? Digamos, ya no hay textos que hablen del conocimiento o del pensamiento de la arquitectura en términos generales. Bueno, de hecho, ya ni en el siglo XX, ¿no? Digamos, porque uno dice, bueno, los manifiestos por ahí de las vanguardias fueron la teoría arquitectónica, o uno de los elementos de la teoría arquitectónica de principios del siglo XX. Desde que se terminaron los tratados, digamos, ya todo parece que eran los grandes relatos un poco que hoy hablábamos y que Mario dice, bueno, que para él existen y que habría que discutirlo, ¿no? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí.